En este video, exploramos historias de terror de cuidadores de ancianos. A veces, cuidar a las personas mayores también significa enfrentarse a algo más oscuro que las sombras de la vejez. El regreso de Elisa. La casa estaba en silencio hasta que abrí ese álbum. Desde entonces, ella aparece cada noche como si me hubiera estado esperando. Había empezado a trabajar como cuidador de Don Miguel hacía poco más de una semana. El anciano tenía 89 años y aunque su cuerpo estaba débil, su mente seguía siendo aguda. Su casa era enorme, llena de habitaciones que parecían abandonadas hace décadas. Fue en una de esas habitaciones, mientras limpiaba, donde encontré el álbum de fotos. Estaba escondido en la esquina de un ropero, cubierto de polvo. Al principio, pensé que sería interesante ver fotos antiguas de la familia, pero cuando lo abrí, noté algo extraño. En muchas fotos faltaba una persona. Alguien había roto con cuidado trozos de las imágenes, siempre del mismo lugar. Lo más inquietante era que, en algunas fotos, se veían fragmentos de una mujer. Un brazo, una parte del vestido, pero nunca el rostro. Parecía que alguien quería borrar cualquier rastro de ella. Curioso, llevé el álbum a Don Miguel, esperando que me explicara qué había pasado, pero cuando le pregunté, su semblante cambió por completo. La sonrisa amable desapareció, y con una mirada sombría, solo dijo: «No hables de ella, no te metas en lo que no entiendes». Pensé que era solo una reacción exagerada, pero esa misma noche, algo comenzó a sentirse mal en la casa. Todo estaba en silencio hasta que escuché el crujido de los muebles en el piso de abajo. Me levanté para investigar, pensando que Don Miguel podría necesitar ayuda. Sin embargo, cuando bajé, todo parecía estar como lo había dejado, pero distinto al mismo tiempo. De repente sentí una brisa helada que no parecía tener sentido en esa casa cerrada. Venía de la sala. Caminé lentamente por el pasillo, sin estar del todo seguro si debía acercarme. Ni bien me asomé, la vi. Estaba parada de espaldas junto a la ventana. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y desgastada. Su piel era grisácea, casi translúcida, y su cabello enredado caía sobre su espalda. Cerré los ojos con fuerza, y al volver a abrirlos, ya no estaba. Las siguientes apariciones fueron sutiles. Más que nada era la sensación de estar siendo observado y una sombra que se deslizaba caminando por la casa. Luego, las cosas empezaron a moverse. Una silla desplazada, la puerta entreabierta que yo juraba haber cerrado. Una noche, mientras preparaba el té de Don Miguel, escuché un susurro detrás de mí. Era apenas audible, pero me hizo estremecer. Al girarme, la volví a ver en la cocina. Seguía sin verle el rostro. Estaba cubierto por su cabello. No pude verle los ojos, pero su boca estaba torcida en una sonrisa que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció una vez más. Seguía tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero el ambiente en la casa se volvía cada vez más opresivo. Los susurros comenzaron a ser más claros, pronunciando mi nombre a cualquier hora del día. Y las apariciones eran cada vez más claras y frecuentes. A veces, la veía a través de las ventanas, como si me espiara desde fuera. Pero lo peor fue cuando, una madrugada, me desperté y la encontré de pie al pie de mi cama, con sus ojos negros como el vacío, observándome fijamente. Le pregunté a Don Miguel una última vez. Le rogué que me dijera quién era ella. Con los ojos llenos de miedo, el anciano me dijo murmurando que la mujer era su esposa, Elisa. Me mostró una foto de su boda, el único recuerdo que quedaba de ella. Me dijo que Elisa había muerto hace unos años en un hospital psiquiátrico, donde la habían internado por un brote de esquizofrenia. Antes de que la internaran, había tratado de desaparecer todo rastro de sí misma, rompiendo cada foto de ella que había en la casa. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos suaves acercándose a mi habitación. Sabía que no era Don Miguel. No me atreví a moverme.
pero podía sentir una presencia a los pies de la cama. Entonces, la vi. Estaba más cerca que nunca. Su rostro parecía retorcido por la rabia y el dolor. El aire se hizo frío, y el susurro volvió, esta vez más claro. Vete o te quedarás conmigo. En ese momento, supe que, si me tocaba, no saldría vivo de esa casa. Corrí. Corrí sin mirar atrás, escuchando el eco de sus pasos siguiéndome por los pasillos. Cuando crucé la puerta principal, la sensación de frío se desvaneció, pero algo en mí sabía que no había terminado. No volví. No quise saber qué pasó con don Miguel ni con esa casa. Sin embargo, cada vez que apago las luces por la noche, no puedo evitar sentir que Elisa sigue buscándome para retenerme con ella. La casa del silencio. Sabía que algo estaba mal en esa casa. Lo confirmé cuando vi a esa figura oscura y atemorizante acercándose lentamente hacia mí. Trabajaba como cuidadora de una anciana que, según su familia, llevaba 10 años en silencio. De un día para otro, dejó de hablar y se perdió en sí misma, sin ninguna explicación médica. La casa quedaba al extremo de la ciudad. Era antigua, con un jardín delantero que, de seguro, había sido hermoso años atrás, pero ahora estaba seco y olvidado. Los primeros días pasaron sin mayor novedad. Su nombre era Clara, una anciana de unos 80 años. Pasaba el día en su silla, mirando siempre a la misma esquina de la sala. Aunque intentaba distraerme con mis tareas, no podía evitar sentirme incómoda en esa casa. Su mirada era vacía, pero fija, como si viera algo que los demás no podíamos. A veces, al pasar cerca de ella, sentía una extraña presión en el pecho, como si hubiera algo en esa esquina. Algo invisible, pero presente. Todo empezó a cambiar una noche de tormenta y la luz se fue por unas horas. Mientras revisaba las velas, escuché un ruido suave, como un susurro. Provenía de la habitación de la señora Clara. No debería haber sido posible. Ella no hablaba. Pero al abrir la puerta, vi algo que me heló la sangre. La anciana ya no miraba a la esquina. Me miraba a mí. Por primera vez desde que la conocí, sus ojos no estaban vacíos. Eran 2 pozos oscuros de miedo, como si intentara advertirme de algo, pero su boca permanecía cerrada. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez había imaginado ese cambio. Me acerqué a su cama para acomodarla cuando la vi mover los labios. No dijo nada, solo abrió y cerró la boca, como si quisiera hablar, pero no pudiera. Me alejé tratando de no perder la calma, cuando de repente sentí un frío intenso en la espalda. La tormenta aún rugía afuera, pero este frío era diferente, más profundo, como si algo estuviera junto a mí. Días después, empecé a notar cosas más extrañas. Las sombras de la casa no se comportaban como deberían. Había momentos en que sentía que algo me seguía. Una noche, mientras limpiaba el polvo de los muebles, vi una figura oscura, alta y deformada. Estaba cubierta por un velo negro. La hacía ver como una sombra sin bordes definidos. Estaba parada en la esquina de la sala. A los pocos segundos se desvaneció. Me quedé parada en medio de la sala sin entender qué era lo que había visto. Una parte de mí no quería creerlo. Decidí atribuirlo al cansancio y traté de dejarlo atrás. La siguiente noche, el ambiente en la casa era aún más opresivo. Mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Pensé que tal vez la anciana había decidido moverse, pero cuando fui a su habitación, estaba completamente inmóvil. Sin embargo, la puerta del armario estaba entreabierta, cosa que yo nunca dejaba así. Me acerqué lentamente y al abrirlo por completo, sentí una corriente de aire frío, como si algo invisible acabara de salir de allí. De repente, la señora Clara volvió a mover los labios, esta vez susurrando algo muy bajo, algo que casi no pude entender. No lo mires. Antes de que pudiera reaccionar,
la temperatura en la habitación descendió bruscamente. Las luces comenzaron a parpadear y la figura oscura que había visto en la sala apareció en la esquina. No podía ver su rostro. Llevaba una especie de velo negro transparente que lo cubría desde la cabeza hasta los pies. Sentía su mirada fija en mí. Estaba congelada en el lugar, incapaz de moverme, mientras esa cosa avanzaba lentamente hacia mí, llenando la habitación con un ruido agudo y ensordecedor, como si mi cabeza estuviera a punto de estallar. No sé cómo logré salir de la habitación. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, con el eco de ese ruido aún resonando en mis oídos. Aunque logré llegar a la sala, sentía que esa presencia estaba justo detrás de mí, persiguiéndome. Pero antes de cruzar la puerta, escuché a la anciana murmurar de nuevo, en un tono quebrado. Yo también lo vi, y nunca se fue. No volví a esa casa. Ni siquiera llamé para renunciar. Simplemente me fui y no miré atrás. Pero, desde entonces, cada vez que estoy sola, siento esa misma mirada sobre mí, como si esa figura hubiese dejado a la anciana y ahora me estuviera observando, acechándome. El espíritu olvidado. Cuidar de una casa de retiro no parecía gran cosa, pero cuando vi a un anciano que no estaba en la lista de residentes, supe que algo aterrador estaba ocurriendo. Hace unos meses empecé a trabajar como cuidador nocturno en una antigua casa de retiro para ancianos. Se contaban historias sobre ese lugar, rumores de apariciones y sucesos extraños, pero aún así acepté el trabajo. La primera noche pasó tranquila, con el crujir ocasional de los pisos de madera y el sonido de los relojes de pared que marcaban las horas. Recuerdo que, en mi segunda noche, mientras hacía mis rondas por los pasillos, noté algo extraño. En uno de los corredores, un hombre alto y sombrío estaba parado a mitad de la penumbra, de espaldas. Pensando que era uno de los residentes, me acerqué para ayudarlo a regresar a su habitación. Pero cuando estuve a solo unos pasos, se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé congelado sin saber si mis ojos me habían engañado o si simplemente la fatiga me estaba haciendo ver cosas. A partir de esa noche, todo cambió. La tercera noche, mientras caminaba por el jardín, sentí que el ambiente se volvía más denso. El aire parecía espeso, como si algo invisible lo comprimiera, y era difícil respirar. Al llegar a la sala de estar, sentí una presencia detrás de mí, como si dos ojos ardieran en la oscuridad, clavados en mi espalda. Me giré rápidamente y lo vi de nuevo. El mismo hombre de antes, parado frente a una ventana, mirándome. Esta vez su figura era más clara. Vestía ropa antigua y desgastada, y su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras de la noche. Pero lo más perturbador eran sus ojos, vacíos, apagados, sin vida y llenos de malicia, como si tuvieran siglos de resentimiento. Cuando quise acercarme para decir algo, se esfumó una vez más, dejándome solo con un frío intenso que calaba hasta los huesos. Hablé con algunos de los trabajadores más antiguos, esperando encontrar una explicación, pero nadie dijo nada. Intentaron convencerme de que todo era parte de mi imaginación. Ese día me fui a mi casa pensando en lo que había visto por la noche. Decidí que era mejor dejarlo atrás y seguir con mi trabajo. Las siguientes noches fueron peores. Cada vez que me quedaba solo, lo sentía cerca, aunque no podía verlo. Las puertas se cerraban solas. Se escuchaban pasos lentos que parecían seguirme, un eco distante que se acercaba poco a poco. Una vez, mientras estaba en la cocina, sentí su aliento frío en mi oído, como si alguien susurrara, pero sin decir nada, solo un silencio perturbador. Cada noche su presencia se hacía más fuerte, como si se alimentara de mi miedo, como si esperara algo de mí. La quinta noche fue la última que trabajé ahí. Estaba en la oficina principal revisando y organizando los registros de los residentes. De repente,
El ambiente se llenó de un olor nauseabundo, y entonces lo vi, parado al otro lado del escritorio, observándome fijamente. Esta vez su figura era nítida, y no había forma de confundirlo con un anciano cualquiera. Pude ver con claridad su rostro demacrado, su piel pálida y arrugada, sus ojos vacíos que reflejaban un odio intenso y una furia incontrolable. Parecía querer decir algo, pero sus labios agrietados no se movían. Entonces, finalmente habló. Su voz era gutural y profunda, una mezcla de dolor y rabia. No quiero estar solo, no me dejes solo. La voz resonaba en mis oídos como si viniera de todas partes, envolviéndome. Sentí el corazón acelerarse, como si fuera a estallar. Traté de correr, pero mis piernas se negaban a moverse, como si algo invisible me sujetara. El hombre comenzó a acercarse lentamente. Unos segundos después vi cómo estiró su brazo hacia mí, queriendo alcanzarme. Sus dedos huesudos estaban a solo centímetros de mi cara. Grité como nunca en mi vida lo había hecho. No sé cómo, pero logré reunir el valor para correr. Salí de la oficina, dejando caer las llaves y todo lo que tenía en las manos. Atravesé los pasillos, sintiendo su presencia detrás de mí, y escuchando sus palabras en mi cabeza, como un eco que me perseguía. Cuando finalmente llegué a la puerta de salida, el frío desapareció, y pude volver a respirar con normalidad. Nunca volví. Al día siguiente llamé a mi supervisor y renuncié sin dar explicaciones. Pero, desde esa noche, cada vez que estoy solo y todo está en silencio, siento que alguien me observa. Algo me dice que es ese hombre, que sigue esperando y que no dejará de buscar compañía. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.